Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 5 de octubre, jueves de la semana 26 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves continuamos en la primera lectura con la lectura del libro del profeta Nehemías. Leemos el capítulo 8, versículos 1 al 4, 5 al 6 y 8 al 12. En aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: no lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Hemos hecho una lectura bastante larga del libro de Nehemías, pero que es una lectura preciosa. ¿Por qué? Porque el día de ayer leíamos cómo Nehemías, que era el copero del rey, se había presentado triste delante del rey porque su ciudad, la ciudad donde estaban enterrados sus padres, estaba destruida, y pidió permiso al rey con miedo de volver a reconstruir la ciudad donde estaban enterrados sus padres, a reconstruir esa Jerusalén. Hoy día leemos como todo el pueblo, como si fuera un solo hombre. Qué bonita esta expresión. Fíjate bien, todo el pueblo, estamos hablando ya del pueblo de Israel, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la asamblea litúrgica. La asamblea litúrgica es ese encuentro, esa reunión a la cual somos convocados
para nutrirnos en primer lugar de la palabra de Dios y rendirle de ese modo el culto justo y necesario a Dios. Y fíjate cómo surge en la antigua alianza el que ese reunirse sea en primer lugar todo el pueblo como si fuera un solo hombre. Muchas personas hoy en día no comprenden la importancia de la misa dominical. No la comprenden. Ay, ¿por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué tengo que juntarme con otros? ¿Por qué no puedo alabar a Dios desde mi casa? Hermanos míos, porque parte del culto a Dios es justamente el reunirnos, el encontrarnos, el congregarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos convoca como su rebaño, como su familia. Entonces, qué bonito es leer cómo en el Antiguo Testamento se nos presenta esta figura necesaria, todo el pueblo como si fuera un solo hombre. Piensa lo importante que es esto para manifestarlo. Estamos aquí reunidos celebrando la Santa Misa, no cada uno de acuerdo a su parecer, sino celebrando todos exactamente lo mismo. Pero resulta que no solo estamos reunidos nosotros en este espacio físico. ¿Por qué? Porque esa unidad se manifiesta en toda la iglesia al celebrar la misa, no como nos da la gana, no como queremos nosotros, sino de un solo modo, el modo establecido por la iglesia. Hay muchas personas que nunca por eso entenderán las normas litúrgicas, que no son simples normas, son la esencia del culto a Dios para ser efectivamente un solo pueblo, como si fuéramos un solo hombre, reunidos, sí, en un lugar físico, pero reunidos también en la universalidad de la iglesia. Qué hermoso es cuando comenzamos a comprender eso y salimos del egoísmo de yo quiero celebrar las cosas a mi modo, quiero hacer todo a mi modo, de acuerdo a lo que a mí me parece además bonito y bello, y solo por razones sentimentales. Ay, es que a mí me emociona cuando en la misa se hace esto, se hace el otro. Oye, y tantas veces se hacen locuras. ¿Locuras para qué? Para simplemente mover la emoción. Pero la Santa Misa no está pensada para mover la emoción. La Santa Misa está pensada en primer lugar para que tú y yo podamos cumplir nuestra obligación, que es justa y necesaria, de rendir el culto a Dios. Se nos manifiesta, en segundo lugar, cómo se le pide a Esdras, el sacerdote, que traiga el libro de Moisés, el que el Señor había prescrito a Israel. Y Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, que estaba formada por hombres y mujeres y todos aquellos que tenían uso de razón. Y entonces leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Qué interesante es ver lo que dura esa asamblea litúrgica. Oye, cuando una persona se queja porque la misa es larga, cuidado, hay que tener mucho cuidado con qué es lo que yo establezco como largo. Ay, pero ¿por qué hacen tan largo? ¿Por qué los sacerdotes hablan tanto y no sé qué? Oye, hermano mío, disculpa, te metes a ver cualquier película y te pasas ahí 2 horas, viendo a veces cualquier porquería, cualquier tontería, cualquier cosa. Y entonces no importa el tiempo. Te pasas hablando de banalidades y cosas sin ninguna relevancia, y te puedes pasar horas hablando de banalidades. Y ahí no importa. Pero resulta que en la misa, si se alarga un poquito más de lo que yo quiero, entonces me quejo. No tengo un problema. Tengo un problema yo, no es el problema del otro, no es el problema del cura. Tengo un problema yo, de lo que significa para mí rendir el culto a Dios, ofrecer a Dios el culto, ofrecer a Dios mi cariño, mi amor. Tal vez me he olvidado que la primera manifestación de amor a Dios
se vive yendo a la misa el domingo. La primera. Si no está esa, cualquier otra va a quedar siempre cortada. No, yo amo a Dios así, así, así. Ya, pero no vas a misa el domingo. Lo primero, lo esencial, no está. Si no está lo esencial, lo segundo, y peor, lo que puede ser accidental, no va a cambiar mucho tu existencia, no va a cambiar mucho tu vida. Desde la mañana, desde el amanecer hasta el mediodía, leyeron y después la palabra es explicada. ¿Y qué les dicen a la gente? Estén alegres, porque es un día de fiesta. Qué bonito es cuando yo me empeño en la alegría de los domingos. Y cuando después de esa alegría dominical logro alumbrar toda la semana con la alegría en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman, y lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra de Dios, palabra del Señor. Recordemos que hace pocos días hemos leído cómo el Señor enviaba por primera vez a esos 12 que había elegido entre el número de sus discípulos como apóstoles. Eran muchos discípulos y el Señor, después de pasar una noche en oración, elige 12, a los cuales les ha dado el nombre de apóstoles. Y hemos leído cómo el Señor envía a estos 12 en el primer envío misionero. La primera vez que el Señor los envía a misionar, a los 12. Y regresaron los 12 llenos de alegría después de haber realizado la misión que les ha dado el Señor. Ahora el Señor designa a otros 72 discípulos. Fíjate bien, designa a otros 72 discípulos para mandarlos por delante de dos en dos. ¿Por delante de qué? Porque ya hemos leído cómo Jesús ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén después de que se ha dado cuenta que ha llegado el momento de qué, de su pasión, la que ya le ha anunciado a sus apóstoles, a sus discípulos. Ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén y ha enviado a sus discípulos a que vayan preparando los siguientes lugares a los cuales va a ir antes de llegar a Jerusalén. Y entonces en este momento designa 72 para ir por delante y los envía de dos en dos. ¿Por qué no los envía de a uno? La misión se da siempre en compañía de dos
en dos, para irse alentando, para irse cuidando y por una serie de razones de practicidad para que ese evangelio vaya prosperando y vaya llegando a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. Donde pensaba ir. ¿Cómo va a preparar el camino por donde va a pasar? A través de estos discípulos a los cuales ha designado para ir a predicar el Evangelio. Qué bonito es esto, ¿por qué? Porque en primer lugar, para entender la evangelización, para entender esa misión que todos los bautizados tenemos, esto no es exclusivo para otros, no, todos los bautizados tenemos esta misión de evangelizar. Para entenderla, en primer lugar, el Señor me ha designado. Sí, me ha designado. Me ha llamado a mí me ha llamado. ¿De qué modo? Bueno, desde el día de tu bautizo. Si no, no serías bautizado. En segundo lugar, de dos en dos, siempre en esa perspectiva de comunión, es decir, en una perspectiva eclesial, como miembro de la iglesia. ¿Y para qué? Para adelantarme al Señor, para permitir que el Señor llegue. Porque no es transmitir lo que yo quiero transmitir, sino permitirle al Señor entrar a donde quiere ir el Señor, preparar los corazones para que reciban a Jesús. Eso es la misión evangelizadora. Preparar los corazones no para que me reciban a mí, sino para que reciban a Jesús. Y les dijo, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. La necesidad de darnos cuenta de que siempre tenemos que rezar por las vocaciones, de que siempre tenemos que estar rezando para que haya personas que estén dispuestas a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, que no tengan vergüenza. Y lógicamente, saber que cada uno de nosotros es llamado y tiene la obligación de cumplir ese llamado del Señor. Pónganse en camino. Qué bonita expresión. Ponerse en camino. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida es un camino. Todo el cristianismo es un camino. Todo el recorrido es el recorrido desde nuestra concepción hasta el cielo, que es la meta. Ponte en camino, no te quedes quieto, ponte en camino. ¿Quién no se pone en camino? El que no mira la meta. El que no mira la meta. El que no mira la meta nunca está en camino. ¿A qué me refiero? Cuando tú te preguntas qué anhelas, qué deseas, qué buscas, para qué vives, para qué te levantas, y resulta que lo que yo quiero, lo que yo anhelo, son solo las cosas de este mundo. Yo quiero paz y tranquilidad en este mundo, yo quiero prosperidad, yo quiero la seguridad para mis hijos, yo quiero que mis hijos salgan adelante en la vida y florezcan. Muy bien, qué bonito, todo precioso, pero son todo cosas de este mundo y no son la meta. La meta es la vida eterna. Ponte en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la misión no es fácil, que la misión no es fácil. Y qué tremendo que delante de esto, delante de saber que no es fácil la misión, les dice el Señor, no lleven nada, ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino, es decir, no pierdan el tiempo. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si hay gente de paz, ahí se quedará su paz. Quédense en esa casa. No anden saltando de casa en casa buscando, ay, ¿qué es lo que más me conviene? No, coman y beban lo que tengan. No se preocupen. Si van a trabajar por el Señor, no les faltará el salario. Y en cualquier ciudad donde entran y los reciban, anuncien, ya se acerca el reino de los cielos. ¿Y qué pasa si no me reciben, Señor? ¿Qué pasa si me niegan la entrada? Salgan de ahí
y sacúdanse el polvo de los pies, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado en los pies, lo sacudimos en señal de protesta. ¿Qué está diciendo el Señor en definitiva? No los reciben, no te preocupes. Es que yo prediqué y no me escucharon, no te preocupes. El encargado de la justicia no eres tú, eres Dios. Tú eres el encargado de anunciar el Evangelio. Dedícate a lo tuyo, deja que Dios haga lo suyo cuando a Él le corresponda. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.